La siguiente es una de las actividades realizadas en el encuentro poético Luna de Arauca y la Feria Internacional del Libro Arauca, FINLIAR, que se llevaron a cabo del 20 al 25 de mayo. Este evento fue apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y organizado por la Fundación Corocoras y la Fundación Colibrí. Yo voy a contarles una historia. La historia de la vida de una persona, y la idea es que pues tengamos un diálogo en torno a la vida de esa persona, la vida y la obra. Pero voy a empezar a leerles un poema. De pronto algunos de ustedes lo han escuchado. El poema se llama Amantes y dice así: somos como son los que se aman. Al desnudarnos descubrimos dos monstruosos desconocidos que se estrechan a tientas, cicatrices con que el rencoroso deseo señala a los que sin descanso se aman. El tedio, la sospecha que invencible nos ata en su red, como en la falta dos dioses adúlteros, enamorados como dos locos, dos astros sanguinarios, dos dinastías hambrientas se disputan un reino. Queremos ser justicia, nos acechamos feroces, nos engañamos, nos inferimos las miles injurias con que el cielo afrenta a los que se aman, solo para que 1000 veces nos incendie el abrazo que en el mundo son los que se aman. 1000 veces morimos cada día. ¿Alguno había escuchado ese poema antes? ¿No? Bueno. Y este otro, que se llama Se juntan desnudos, dice así: dos cuerpos que se juntan desnudos, solos en la ciudad donde habitan los astros, inventan sin reposo al deseo. No se ven cuando se aman, bellos o atroces arden como dos mundos que una vez cada 1000 años se cruzan en el cielo. Solo en la palabra, luna inútil, miramos cómo nuestros cuerpos son cuando se abrazan, se penetran, escupen, sangran, rocas que se destrozan, estrellas enemigas, imperios que se afrentan, se acarician efímeros entre 1000 soles que se despedazan, se besan hasta el fondo, saltan como dos delfines blancos en el día, pasan como un solo incendio por la noche. Esos dos poemas que acabo de leer son del escritor del que les voy a hablar. Y yo, como fui profesor, ¿no habrá un para borrar el tablero? Sí. Voy a hablarles de un escritor que se llamó Jorge Gaitán Durán y del que este año se cumplen 100 años de su nacimiento. El Ministerio de Cultura de Colombia declaró que el 2024 iba a ser el año La Vorágine, pero también declaró que el 2024 iba a ser el año Jorge Gaitán Durán. Y vamos a tratar de hacer un recorrido por la vida y obra de este escritor e intelectual y tratar de entender por qué un país decide que un año, ¿sí?, y desde el Ministerio de Cultura tenga el nombre de una persona. Algo tuvo que haber hecho, ¿cierto? Y vamos a tratar de indagar qué fue lo que hizo y qué fue el legado que tenemos hoy día, porque hoy día los escritores, intelectuales y artistas colombianos, tal vez sin darse cuenta, le deben mucho de lo que hemos hecho y de lo que se hace a Jorge Gaitán Durán, a este hombre que fue un hombre rebelde en su momento, pero un hombre que fue muy inteligente y que hizo de la inteligencia su estandarte. Jorge Gaitán Durán nace en Pamplona en el año de 1924 y muere
en el año de 1962. ¿Cuántos años vivió? Las matemáticas. 38 años. Solo 38 años vivió, pero esos 38 años fueron suficientes para dejar, no solo para Colombia, para Latinoamérica, todo un legado, ¿sí? Gaitán Durán, pues es norte santanderiano y viene de una de las familias más prestigiosas y poderosas del departamento. Su abuelo fue el general Justo Leonidas Durán. Justo Leonidas Durán fue un general liberal de la Guerra de los 1000 días, ¿sí? De los ejércitos, comandó ejércitos liberales en la Guerra de los 1000 días, y de ahí pues viene un poco de esa familia y un poco de la posición política de Gaitán Durán, porque Gaitán Durán pues era un liberal, pero era un liberal revolucionario que ayudó a fundar un movimiento político que se llamó el MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal, que dirigió Alfonso López Michelsen, que llegó a ser presidente de la República. Bueno, hablemos un poco de Gaitán Durán. Y Gaitán Durán, crece en Pamplona, se educa en el Colegio de los Sagrados Corazones en Cúcuta y se educa en el Provincial de Pamplona, que en esa época, en los años 40, era uno de los mejores colegios de Colombia. Era tan buen colegio que las familias prestigiosas colombianas y venezolanas envían a sus hijos a estudiar allá, en esos internados. Y él se termina graduando en el año de 1940, más o menos 40, 41, termina el bachillerato y él jugaba baloncesto. Voy a contarles tanto de su obra intelectual como de los otros detalles de la vida, porque eso permite acercarnos a otra perspectiva. Él jugaba baloncesto y fue campeón nacional de baloncesto por la selección del norte de Santander en 1940. Entonces era un intelectual que también le gustaba el deporte, así como Albert Camus era arquero, ¿sí? el intelectual francés. Y Gaitán Durán, cuando ya es el momento de irse a estudiar, se va a estudiar a Bogotá, pero se va a estudiar con dos amigos de él. Y los dos amigos eran Eduardo Ramírez Villamizar, ese era el mejor amigo de él, ¿sí? Y el otro amigo de él era Arturo Laguado. Y ellos salen de Pamplona, se van a vivir a Bogotá y alquilan un apartamento donde vivían los tres, ¿sí? Ramírez Villamizar es el artista más importante de Colombia en todo el siglo XX, ¿sí? Hay obras de él por todo el mundo. Se ganó la Bienal Mundial de Tokio. Ya, un artista colombiano que se ganó una Bienal Mundial y fue Ramírez Villamizar. Y ellos eran amigos, siempre fueron amigos. Cuando Gaitán Durán publica su primer libro, Insistencia en la Tristeza, tenía ilustraciones de su gran amigo Eduardo Ramírez Villamizar, ¿sí? Y Arturo Laguado es uno de los grandes del cuento en Colombia y uno de los grandes del teatro, fue premio Casa de las Américas. Entonces a veces nosotros escuchamos que la residencia de estudiantes en Madrid, donde compartieron espacio García Lorca, Luis Buñuel y Salvador Dalí. Y uno dice, wow, ¿cómo serían las conversaciones de estos tres? Pues en Colombia tenemos algo similar. Tenemos a un joven inquieto, poeta, Jorge Gaitán Durán, a un joven muy inquieto con las artes plásticas, Eduardo Ramírez Villamizar, y un joven inquieto con el teatro y la narrativa como Arturo Laguado. Y ellos llegan allá a Bogotá y empiezan a establecer su vida. Y Gaitán Durán, siendo muy joven, crea un grupo de jóvenes poetas que se llamó el Grupo de Cántico. Y ese grupo de Cántico empezó a publicar unos cuadernillos de poesía y los poetas mayores se empezaron a burlar de ellos y los llamaron los cuadernícolas. Ese nombre cuadernícolas era despectivo. ¿Por qué? Porque ellos publicaban unos libritos muy sencillos, eran
como lo que hoy llamamos plaquetos fanzines. Ellos se ven perdidos y lo único que pueden hacer es llamar. Y dicen, pueblo de Colombia, nos están asesinando. Les pedimos que nos acompañen y nos salven, que se acerquen a la Redifusora Nacional. Y la gente llega a la Redifusora y rodean la Redifusora. Y ya era demasiada gente, el ejército no puede hacer nada y los dejan salir. Pero después a Gaitán Durán se le acusa de ser uno de los incitadores al saqueo y ser uno de los que participó hasta el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Obviamente, pues él no tuvo nada que ver, queda libre, se tiene que ir de Bogotá a escondidas y esconderse en Herrán, en una finca que se llamaba La Siberia. Ahí se escondió Gaitán Durán durante un tiempo, vuelve a Bogotá al siguiente año, pero lo amenazan de muerte. Y él dice que hasta hubo un intento de atentado y homicidio, entonces él se tiene que ir del país. Y la familia lo saca del país y él se va del país en el año de 1950. Producto de esos hechos, él escribe un libro que se llama Asombro. Y con Asombro empieza un cambio en la poesía de Gaitán Durán. Pero este año de 1950 no solo es el año de ese libro, de la escritura de ese libro, sino empieza a viajar. Y a viajar por todo el mundo. Y a escribir uno de los textos más hermosos de la literatura colombiana, que es el diario de viaje de Gaitán Durán, donde él cuenta sus impresiones por los países que va conociendo y las culturas, ¿sí? Entonces él viaja por Venezuela, en un barco, se va en el barco insigne y llega a Francia. Y empieza a viajar por Francia, Londres, China, Mongolia, Turquía, Rusia, todos los países europeos, España, viaja por todo el mundo y va escribiendo, y estando en todos esos lados en París, pues participa de todo lo que está ocurriendo en París y ve que el arte y la cultura son una cosa de acceso público. Y en París habían dos intelectuales de su momento que estaban generando todas las discusiones, que eran Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Y él siguió todos los debates, porque los debates que era sobre si el hombre es rebelde o debe ser revolucionario, ¿sí? Y cuál es la postura ética de un intelectual. Él lo siguió en la revista que tenía Jean-Paul Sartre, que se llamaba Los Tiempos Modernos. Y él quedó tan impresionado por eso que decide reunirse con un grupo de amigos. Para nosotros es como para los seguidores de la revista Mito y de la literatura, nosotros hablamos lo decimos así, el verano de 1952. En el verano de 1952, Gaitán Durán se dirige a Madrid y decide reunirse con un grupo de escritores colombianos jóvenes que estaban allá. Pero estaban allá era porque España tenía una dictadura, la dictadura franquista. ¿Sí? El general Franco estaba allí. Y para evitar que hubiese tan mala propaganda, Franco creó unas becas culturales para latinoamericanos. Y a esas becas fueron muchos artistas de Latinoamérica. El listado de artistas de Latinoamérica que estuvieron allá es este. Estuvo Ernesto Cardenal estudiando allá, José Coronel Urtrecho y Carlos Martínez Rivas. Esos eran los 3 nicaragüenses becados que estaban estudiando allá. Estaba Julio Ramón Ribeiro estudiando allá, que es uno de los grandes cuentistas latinoamericanos. Estaba Edmundo Miucci de México, Miguel Archente de Chile, y los colombianos becados eran Hernando Valencia Guelquel, Eduardo Cotelamos y Rafael Gutiérrez Girardot, entre otros. Y estaba también el pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Esos eran los que estaban allá, que eran los jóvenes. Y por España estaban becados los que vendrían a ser después la generación de escritores del 50. Estaban José Manuel Caballero Bonal, José Ángel Valente, José María Valverde,
Jaime Gil de Viedman, Carlos Barral, Juan y José Agustín Goitisolo y los hermanos Panero. Y todos ellos estaban estudiando en un colegio, pues haciendo estudios de pregrado y diplomados y todo eso, que se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe. O sea, esos nombres hoy día son los puntos más altos de nuestra literatura. Entonces Gaitán Durán les dice, bueno, les tengo una propuesta y es que fundemos una revista como la de Tiempos Modernos de Jean-Paul Sartre en París, pero fundemos una revista similar en Colombia y la llamamos Mito. Él fue el que les dijo, fundémosla y la llamamos Mito. Y ahí empezaron los diálogos para fundar la revista Mito, que sale su primer número en el año de 1955. De Mito se publicaron solo 42 números. Y el último número de Mito se publica en 1962. ¿Por qué sale el último número de Mito en 1962? Porque muere Jorge Gaitán Durán. Y Mito es hoy día, imagínense, el último número fue en el 62, hoy día sigue siendo la revista cultural e intelectual más importante de Colombia en toda su historia. ¿Sí? Es tan importante que se ha tratado de editarla nuevamente, o sea, sacarla en facsímiles, pero el costo de derechos de autor es muy alto, porque en Mito no solo estaban esos personajes que nombré, sino habían otros personajes que publicaron allí. Y Mito publicó algunas primeras ediciones que hoy son históricas. En Mito se publicó por primera vez El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. En Mito se publicó también por primera vez el cuento Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, de García Márquez. En Mito se publica por primera vez los diarios de Alejandra Pizarnik. En Mito se publican poemas inéditos de Vicente Aleixandre. Se publican cuentos de un joven, un muchacho escritor argentino, porque así lo presentaba Gaitán Durán. Decía, no, Mito publica figuras consagradas como Octavio Paz, como Vicente Aleixandre, pero también publica autores jóvenes latinoamericanos, como es el caso de un joven escritor argentino que ha publicado su segundo libro de cuentos y nosotros editamos uno de esos cuentos y lo publicamos. Ese joven se llamaba Julio Cortázar. Entonces, eso es lo que estaba en Mito. Si uno agarra una revista Mito, cualquier ejemplar, y empieza a mirar las publicaciones, es increíble. Por primera vez se traduce al español un capítulo de Lolita de Nabokov, se traducen al español muchos ensayos de Heidegger, ¿sí? Entonces, mucho de lo que estaba pasando a nivel cultural e intelectual y artístico en el mundo se traduce por primera vez al español en Mito, pero claro, Lolita de Nabokov, Lolita es una novela erótica, ¿sí? Y en esa época fue el auge y la ruptura del erotismo. Estamos hablando de los años 50, ¿se acuerdan? 55 al primero, 62. Y también son los años en que Henry Miller está escribiendo sus Trópicos, ¿sí? ¿Cómo es que se llama el filósofo, el de... se me olvidó. Bueno, no, ahorita lo recordaré, que es otra de las... Bueno, se traducen por primera vez los cuentos del Marqués de Sade al español. ¿Y quién hace las traducciones del Marqués de Sade al español? Jorge Gaitán Durán. Cuando se publica el primer número de Mito, les cae la censura. Y les dicen, por Colombia era un país católico, apostólico, romano, y le dice que la revista atentaba con la identidad y la cultura y los valores morales y religiosos del país. Editar la revista valía 2.000 pesos y cada revista valía 1 peso. En ese entonces le ponen una multa a Mito de 2.000 pesos si quieren sacar un segundo número. O sea, tenían que poner 4.000 pesos para sacar el segundo número.
Pero también en ese primer número, pues, ¿por qué los multan? Porque se publica el diálogo de un cura y un moribundo de Malher de Sade. Y es un diálogo, el moribundo es un libertino, es un ateo. Y tiene un diálogo con un cura, y al final el cura le reconoce al moribundo que Dios no existe. Y eso fue un escándalo en su momento. ¿Cómo se le ocurre que van a publicar esa vaina acá en Colombia? ¿Sí? Ellos pagan la multa y pueden sacar su segundo número. Y en mito, como dice García Márquez, empezaron las cosas. Bueno, hoy día mirando quiénes estaban ahí, en ese primer número aparecía el comité editorial. ¿Quién era el comité editorial? Pedro Gómez Valderrama, León de Greiff, Vicente Aleixandre, Premio Nobel, Octavio Paz, Premio Nobel, Fernando Arbeláez, Caballero Boral, Jaime Posada y Gonzalo Canal. Esos fueron el comité editorial del primer número. Por eso yo les decía que reeditar la revista era muy costoso, porque en la revista participaron 5 premios Nobel. Y 5 premios Nobel que son muy vendidos. Solo nombrando esos 3, García Márquez, Octavio Paz y Vicente Aleixandre, son autores que siguen vigentes. En ese primer número, Gaitán Durán plantea su posición, dice así: solo aceptamos el mito en su plenitud para mejor desmitificarlo y más fácilmente torcerle el cuello. Este plan de acción implica, desde luego, ciertos supuestos básicos. Rechazamos todo dogmatismo, todo sectarismo, todo sistema de prejuicios. Nuestra única intransigencia será no aceptar nada que atente contra la condición humana. No es anticonformista el que reniega de todo, sino al que se niega a interrumpir el diálogo con el hombre. Podemos hablar y discutir con gente de todas las opiniones y de todas las creencias, esa será nuestra libertad. Y eso fue mito. En mito estaba Eduardo Cotelamus, que era conservador, y estaba Gaitán Durán, que era un liberal de extrema, del ala extrema del liberalismo. En mito también estuvo el padre Camilo Torres, hizo parte de la revista Mito. Estuvo Marta Traba, nuestra gran crítica y maestra de arte en Colombia. En Mito también se dan la discusión sobre el arte colombiano y la transformación del arte colombiano, porque Gaitán Durán es crítico de arte y empieza a publicar ensayos, también de la mano de Marta Traba, sobre los jóvenes artistas colombianos. ¿Y quiénes eran esos jóvenes artistas colombianos? Alejandro Obregón, Edgar Negret, Guillermo Bideman, ¿sí? Eduardo Ramírez Villamizar, Lucy Tejada. Entonces todos esos nombres estaban ahí empezando, pero también es la revolución del teatro. ¿Y quiénes estaban en esa revolución del teatro allí? Estaban por Colombia Santiago García, que es el maestro fundador del Teatro La Candelaria, y Enrique Buenaventura, el maestro fundador del TEC de Cali, y estaba Dina Moscovici, que Dina Moscovici era la esposa de Gaitán Durán, que es una de las grandes maestras del teatro latinoamericano, ¿sí? Entonces ellos lograron también esa transformación. ¿Por qué? Porque el teatro en Colombia era un teatro anquilosado en el siglo de oro, pero con los viajes de Gaitán Durán él descubre que estaba Samuel Beckett, Jan Genet, Ionescu, ¿sí? El teatro estaba teniendo una revolución y traen esa revolución del teatro en Colombia. Y Mito organiza el primer festival de teatro, que es la primera semilla de lo que fue el Iberoamericano que dirigía Fanny Mickey. Y se presentaron las primeras obras de teatro moderno en Colombia. Y fue un festival que organizó la revista Mito, y pues detrás de eso estaba Gaitán Durán. Se empiezan a hacer los salones nacionales de arte, donde empiezan a participar pues Obregón, Ramírez, Negret, Mansur, todos ellos ahí. Entonces, pero todos ellos y todo eso giraba en torno, pues, o el centro de todo era Gaitán Durán y la revista Mito. El cine en Colombia era incipiente, recién había llegado la televisión, ¿sí? Todavía no aparecen reseñas de cine en Mito, pero no había una industria, si todavía no tenemos una industria cinematográfica, ¿sí?
y en esos años menos, y solo había unos intentos incipientes de cine, pero sí había una mirada acerca del cine, a partir pues de las críticas de las películas de Hitchcock, de Truffaut, ¿sí? De Elia Kazan. Entonces todo eso estaba allí en Mito. Mito se acabó en el... Bueno, pero mientras todo eso pasaba, pues Gaitán Durán seguía publicando libros. Lo vemos siempre como un poeta, pero era más que un poeta. Entonces, ya hablamos de unos libros de él, que eran esos libros de poesía, y tenemos este otro libro que él nos legó, que es el diario. Escribe un ensayo político que se llama La Revolución Invisible. Y la Revolución Invisible es un texto que hace un análisis de la situación social, política y económica de Colombia. Pero hoy día uno lee La Revolución Invisible y es totalmente actual. O sea, parecía que el país no se ha transformado mucho, y en esa Revolución Invisible lo que hace Gaitán Durán es tratar de ofrecer algunas alternativas para la transformación de Colombia, y habla, desde ese momento está ya el problema de la tierra, unas reformas agrarias y todo eso, y la Revolución Invisible eran artículos que él publicaba en un periódico que se llamaba La Calle, y esos artículos terminaron convirtiéndose en el ideario o la hoja de ruta del movimiento revolucionario liberal que llevó a la presidencia a Alfonso López Miquelsen. ¿Quién estaba detrás de eso? Este hombre, Gaitán Durán, ¿sí? Pues obviamente porque él podía darse esos lujos, pues como él venía de una familia muy acomodada, podía darse el lujo de no trabajar durante meses y dedicarse a estudiar y a pensar y a reflexionar cómo podríamos nosotros transformar la sociedad colombiana. También escribe una ópera que se llamó Los Zampones. Esta ópera es el primer performance o obra performática que se hace en Latinoamérica. Y la escribió Jorge Gaitán Durán, escribió el guión, los decorados los hace David Mansur, la dirección de arte la hace Santiago García, ¿sí? Y la música, espera a ver si me acuerdo, siempre ese nombre se me va. No me acuerdo el nombre ahorita del músico, que es uno de los grandes compositores colombianos. Entonces ellos hacen esta obra y es la ruptura para Colombia y es la aparición del arte moderno en lo que tiene que ver en las puestas en escena, ¿sí? Los Zampones. También escribe una serie de libros, uno que se llama China, que son como unos acercamientos al haiku a partir de su viaje que hizo en China. Y estando en China, él llega a China en el tercer año de la Revolución China y conoce a Mao Zedong. Estuvo en la celebración y conoció, y eso lo pone en su diario, cómo fue ese acercamiento con Mao Zedong, ¿sí? Entonces, estos son otros acercamientos, porque siempre lo hablamos de poeta, pero tenemos también esa figura del intelectual, porque Gaitán Durán también participó en las grandes discusiones del momento. Hubo una discusión sobre la censura. En Colombia había una censura a las películas, y por lo menos una película que censuraron fue la versión de Rojo y Negro de Stendhal, y la censuraron porque decían que era una película comunista que atentaba contra los ideales de una Colombia católica, apostólica y romana, y los ideales de la familia y todo eso, ¿sí? Entonces Gaitán Durán hace como unas denuncias sobre por qué se censuran las películas en Colombia, y dice, pues que ni siquiera miran su calidad estética, sino están mirando otras cosas y se agarran casi de cualquier cosa para que este cine que está llegando a todo el mundo no llegue a Colombia, ¿sí? Y es, ¿por qué otros países pueden disfrutar de eso y nosotros no? Porque había un comité de censura, él hacía parte del comité de cine y renuncia, pero todo había unas grandes discusiones por las columnas de los periódicos. Los periódicos se leían y la gente comentaba y se formaban unas grandes discusiones, y pues Gaitán Durán estaba ya en medio de esas grandes discusiones, ¿sí? Pero Mito no solo traía de afuera, sino Mito también hace una mirada hacia Colombia. Mito tenía
bueno, ya les dije que Camilo Torres estaba colaborando con Mito. Tenía algo que se llamaba testimonios y documentos. ¿Qué se publicó en testimonios y documentos? Se publicaron estos textos. Uno que se llamó El drama de las cárceles en Colombia. Historia de un matrimonio campesino. Historia de una muchacha colombiana. Un juez rural en Guataquí. Diario de un delator. La cárcel colombiana, lugar de castigo. Antonio Larrota, un hombre serio. Muestrario de los hospitales y la izquierda colombiana. O sea, Mito plantea que Colombia tiene una crisis de salud al hablar sobre cuál es el estado de los hospitales en Colombia, ¿sí? Mito también habla sobre las cárceles, ¿sí? ¿Para qué sirve una cárcel en Colombia? ¿Realmente están cumpliendo con su función? ¿Sí? ¿Un preso, después de estar preso, sale como una mejor persona? ¿Sí? ¿O no? Entonces planteaban esas cuestiones, pero también acá hay un texto que es muy importante, que es la historia de un matrimonio campesino. Y lo que hace Mito, decía, y es porque en ese momento, digamos, la ciudad más católica, apostólica y romana de Colombia era Boyacá, y se jactaban de eso. Y Mito muestra un testimonio, lo que hace es tomar una denuncia de un juzgado y la publica tal cual. Y la denuncia en un juzgado era una denuncia de una mamá que llevaba a su hija para denunciar al esposo por maltrato. Y el esposo lo que hacía era que era un campesino muy celoso y cada vez que salía a trabajar le cosía la vagina a su esposa con alambre o le ponía un candado. Y Mito publica eso, porque está diciendo, Colombia es un país que vive en la barbarie. ¿Y qué hacemos antes? Y lo publica con fotografías. Y Mito lo publica con fotografías porque si no publica las fotografías, ellos sabían que iban a decir que eso era una mentira, que estaban inventando eso. Entonces lo que hacía Mito también era poner el dedo en la llaga en lo que estaba pasando en Colombia y generar debates, generar discusiones. Tenía otra parte que se llamaba Problemas y Estudios Colombianos. Y allí que se publicó, ¿sí? Aparecieron textos sobre la guerrilla de los llanos, el caso de la Universidad Libre, la prostitución en Colombia, ¿sí? Mito estaba hablando también sobre lo que estaba pasando en Colombia y el caso de lo que pasaba en Colombia. Incluso ahí publicaba las cartas que enviaban los lectores, y hubo una carta que es la historia de una muchacha en Colombia, ¿sí? Y en esa historia ella cuenta su vida, ¿sí? Ella cuenta, esta chica, bueno, esta señora, que cuando fue joven, ella no se casó por amor, se casó porque el papá decidió con quién se tenía que casar. Y ya en esa carta cuenta todo eso, ¿sí? Y que siempre quiso estudiar y no pudo hacer porque apenas se casó, dejó de servirle al papá para empezar a servirle al marido, ¿sí? Y ella dice que el día más feliz de su vida, o el día que logró su libertad, fue cuando el marido se murió. Porque cuando el marido se muere, ella hereda todo y ella puede empezar a tomar sus propias decisiones. Y decide ponerse a estudiar, y decide viajar, y decide hacer un montonón de cosas que el matrimonio se lo impedía. Entonces, esas eran las discusiones que estaba generando Mito en su momento, ¿sí? Y si las miramos, son discusiones súper actuales, y estamos hablando de una revista que se publicó hace más de 50 años. Bueno, sigamos con Gaitán Durán. Entonces tenemos Mito como la gran obra o el gran legado que tuvo Gaitán Durán, ese libro de ensayos, La Revolución Invisible. Tenemos esa ópera que se llamó Los Zampones. Se escribe un ensayo sobre el Marqués de Sade que se llama El Libertino y la Revolución, que es un texto bellísimo, donde Gaitán Durán empieza a plantear posturas éticas, ¿sí? Como artista y como intelectual tenemos que tener una postura ética, porque va a ser el lugar como nosotros nos enfrentamos o del cual dialogamos con el mundo. Y Gaitán Durán publica sus dos últimos libros de poesía, que uno es Amantes y el otro es Si mañana despierto.
Amantes es el primer libro de poesía erótica que se escribe en Colombia, porque había tenido, ya me acordé del personaje que quería hablar, a él había leído un libro de Georges Bataille que se llama El erotismo, y también Octavio Paz había publicado ensayos sobre el erotismo, y plantea Gaitán Durán que el momento más libre que tiene el hombre es cuando está amando, es el momento absoluto de libertad. Y el momento en que más nosotros nos acercamos a la muerte es cuando tenemos un orgasmo, porque se nos va el cuerpo. Pero también plantea Gaitán Durán que es a lo que más le temen los sistemas políticos o religiosos, porque dicen que si esos sistemas logran controlar la sexualidad humana, pueden controlar a la persona en su totalidad, porque solo somos libres cuando nos amamos y cuando nos entregamos. Y publica Amantes, y Amantes también generó un escándalo, porque muchos decían, pero este man se pone a escribir sus andanzas eróticas, pero en Amantes no solo está el erotismo presente, en Amantes hay toda una reflexión, porque él dice que dos cuerpos que se aman son como dos naciones que están luchando una contra la otra, ¿sí? Y es la dominación de un cuerpo sobre el otro, ¿sí? Y es la posesión de un cuerpo sobre el otro. Y el último libro que publica es Si Mañana Despierto, que es de 1961. Si Mañana Despierto, pues es uno de los libros más bellos de la poesía colombiana, tanto así que en Tunja hay un grupo de escritores que se llaman Si Mañana Despierto, ¿sí? El Festival Internacional de Poesía de Medellín tiene un centro de acción cultural que se llama Jorge Gaitán Durán. María Mercedes Carranza, la poeta y directora de la Casa de Poesía Silva, en su oficina tenía un retrato gigante de Jorge Gaitán Durán con su pipa. Y ella decía que al autor colombiano que más admiraba era Gaitán Durán, y que ella le gustaría en su quehacer intelectual llegar a tener la altura, ¿sí? Y como el carácter que tenía o que tuvo Gaitán Durán, ¿sí? Si Mañana Despierto también tiene algunos de los más bellos poemas de la poesía colombiana. El poema que da título al libro dice así: Si mañana despierto, de súbito respira uno mejor y el aire de la primavera llega al fondo, mas solo ha sido un plazo que el sufrimiento concede para que digamos la palabra. He ganado un día, he tenido el tiempo en mi boca como un vino. Suelo buscarme en la ciudad que pasa como un barco de locos por la noche. Solo encuentro un rostro, hombre viejo y sin dientes, a quien la dinastía, el poder, la riqueza, el genio, todo le han dado al cabo, salvo la muerte. Es un enemigo más temible que Dios, el sueño que puedo ser si mañana despierto. Y sé que vivo, mas de súbito el alma me cae entre las manos como una naranja roja. Otro poema de Si Mañana Despierto es No pudo la muerte vencerme, que dice así: No pudo la muerte vencerme, batallé y viví, el cuerpo infatigable contra el alma, al blanco velo del día. En las ruinas de Troya escribí, todo es muerte o amor, y desde entonces no tuve descanso. Dije en Roma, no hay dioses, solo tiempo, y desde entonces no tuve redención. Callé en España, pues la voz de la ira desafiaba al olvido con mis tuétanos, mis humores, mi sangre, y desde entonces no ha cesado el incendio. De reposo le sirva tierra extranjera el héroe, cante fresca hierba como abeja del polvo por sus párpados. Yo no me rindo, quiero vivir cada día en guerra como si fuera el último. Mi corazón batalla contra el mar. ¿Sí? Este es otro de los grandes y más bellos poemas de Gaitán Durán. Pero cuando Mito estaba pues en ese auge, el último número de la revista, el 42, no había salido. Gaitán Durán estaba nuevamente en París, decide viajar a Colombia. Sus amigos le dijeron que no viajara. Estamos en junio del 62. Él dice, tengo que ir a Colombia porque el número 42 de la revista no ha salido y ya está lista.
¿Mm? Tengo también que ir porque voy a trabajar más de lleno junto a López Miquelsen. Gutiérrez Girardot le pide: no viajes, vente para acá, para Bonn, en Alemania, que quiero que des unas clases, unos cursos. Juan Liscano, el poeta venezolano, le dice: tampoco viajes, ven, quiero corregir este libro, ¿sí? Y varias personas le piden que él no viaje y él está obstinado en viajar. Envía una carta a su amigo Pedro Gómez Valderrama y le dice: no sé por qué le envió esta carta, con sus 2 últimos poemas y con un libro que estaba leyendo. El libro que estaba leyendo era La Condesa Sangrienta, un libro sobre la Condesa Sangrienta de Erzsébet Báthory. Y era un libro que estaba leyendo porque era una lectura y una obsesión que estaba compartiendo con una amiga, que hoy día nos enteramos que en ese momento tenían un amantazgo, que era Alejandra Pizarnik. Decide montarse en el avión, y el avión, en el vuelo de regreso, se estrella en las Islas Guadalupe y sus 113 pasajeros mueren, entre ellos Gaitán Durán. Cuando muere Gaitán Durán, muere la revista Mito, porque él era el centro de todo. Y el número 42 de la revista Mito era un número dedicado a los jóvenes poetas colombianos. ¿Y quiénes eran los jóvenes poetas colombianos? La generación nadaísta. El último número de Mito le abre las puertas a nivel nacional a los nadaístas. Y allí se publican textos de Gaitán, de Gonzalo Arango, J. Mario Arbeláez, Amílcar Ú, ¿sí?, de toda esa revolución nadaísta. Entonces también es curioso que ese último número, que da fin a la generación de Mito, da inicio a lo que fueron los nadaístas. Y con Gaitán Durán, pues también mueren muchos proyectos y muchos sueños, ya que él era el centro de todo esto. Bueno, por todas estas cosas es que Colombia, el Ministerio de Cultura, decide rendirle homenaje, ¿sí?, y haciendo que este año sea el año Jorge Gaitán Durán, para exaltar la memoria de él, pero exaltar su legado. Y su legado sobre todo está en esos 42 números de la revista Mito y en sus libros, ¿sí?, no solo de poesía, sino también en sus ensayos, en sus cuentos. También escribió cuentos, en la ópera, en sus poemas en prosa, ¿sí?, en sus intentos de haikus, porque era un autor que era muy inquieto y que se arriesgaba. Lo más fácil para Gaitán Durán era haber seguido siendo poeta, porque iba bien como poeta, pero empezó a escribir sobre otras cosas y a meterse en otros ámbitos porque era una persona muy inquieta. Bueno, este es como mi aporte al centenario de Jorge Gaitán Durán. Si desean, si tienen alguna pregunta o un comentario, tenemos un tiempo para compartir. ¿Listo? ¿Alguien desea comentar algo, preguntar algo? Todo ese extraordinario periplo intelectual que conecta generaciones y llega hasta ese momento de entregar, sin saberlo, la estafeta a los nadaístas. Era de otra forma más vivencial que filosófica o incluso poética, un intento de vivir de una forma, claro, alrededor de la literatura o el canto. Pero sí hay, o sea, sí, increíble la figura de ese hombre que se contacta con todos, que logra ver un universo que en Colombia no se podía ver, no existía. O sea, sin la presencia de él habíamos estado atrasados. ¿Cuánto crees? Pues si ya estábamos atrasados como 50 años. Gaitán Durán lo que hace es actualizarnos, ¿sí? O sea, acá tengo, esto es como una enumeración. Colombia era un país, antes de Mito, era un país que las artes y la literatura y la música y en todos aspectos seguía pegado a España. Después de Mito, Colombia tiene una apertura al mundo, ¿sí?, y a otras literaturas. Acá no se publicaba literatura portuguesa, ni literatura rusa, ni siquiera llegaba la literatura norteamericana, ¿sí? Entonces en Mito, por lo menos, ¿qué poemas se publicaron o qué autores se publicaron en Mito? Que fueron traducciones
al español. Se tradujo a Saint John Peirce, a Carlos Drummond de Andrade, a William Blake, a Dylan Thomas, a Kenneth Patchen, a Ezra Pound, a Arthur Rimbaud, a Gottfried Benn, a Bertolt Brecht, ¿sí? Se publicaban estos autores extranjeros y aparecían autores como Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Juan Lizcano, Jorge Salamea, Octavio Paz, Eduardo Cotelamus, Tomás Segovia, Álvaro Mutis, Jorge Carrera Andrade, Eduardo Carranza, Caballero Bonal, León de Grace, Héctor Rojas Erazo, también publicó en Mito, Gerardo Diego, sí, Elmo Valencia, Eduardo Escobar, Amílcar. Pero lo chévere de la revista Mito es que, y algo de lo que plantea la revista Mito, era que decía que la literatura colombiana estaba a la altura de la literatura mundial y no había por qué temer a publicar un poema de T.S. Eliot al lado de un poema de Álvaro Mutis, que decía la poesía de Álvaro Mutis es una poesía de alto nivel. No tenemos por qué temer poner un texto o un cuento de, digamos, de Dylan Thomas, ¿sí?, al lado de un cuento de García Márquez, porque había una conciencia de que Colombia estaba haciendo una gran literatura y había que mostrarla, porque Mito no solo llegaba a Colombia, Mito llegaba a Argentina, porque tenía ese convenio con la revista Sur, tenía el convenio con la revista Orígenes de Cuba, ¿sí? Entonces, lo que hacía era que los de la revista Sur, donde estaba Borges, Silvino Campos, Vive Casares, enviaban revistas acá y Mito mandaba revistas para allá, ¿sí? Mito también le hace el primer homenaje que se le hace a Borges en Colombia. Y pues bueno, en narrativa ya aparecen textos de Laurens Durrell. Por primera vez aparece Laurens Durrell. En Mito aparece el Marqués de Sade, ¿sí?, al lado de textos de Álvaro Cepeda Zamudio, de Carlos Fuentes, de Virgilio Piñeira, de Eduardo Caballero Calderón, ¿sí? Entonces es como muy chévere eso. Y también pues el teatro, lo que yo les decía, por primera vez aparecen en Colombia textos teatrales de Arthur Miller, de Jean-Paul Sartre, de Colette Audry, de Jean Tardieu, de Stanislavski, de Brecht, de Adamot, de Genet, de Beckett, ¿sí? Todo ese teatro del absurdo llega a Colombia gracias a Mito y transforma. Entonces, cuando vemos una obra de teatro de La Candelaria, ¿sí?, o del TEC, ¿sí?, o esas obras de teatro moderno que empiezan a romper, eso llegó a Colombia gracias a Mito. Cuando leemos esos cuentos modernos, también allí está Mito. Cuando nosotros en Colombia ahora hay muchos chicos que dicen, no, leemos a los poetas malditos, a Arthur Rimbaud y a todos ellos, o a T.S. Eliot, ¿sí?, también allí estuvo Mito detrás para que eso pudiese llegar, porque Mito se circulaba en todo el país. Entonces, algo bello de las revistas es que cuando uno agarra las publicidades eran una fábrica de textiles de Ureña, de la frontera colombiana con el norte de Santander, ¿sí? Eran pequeñas empresas que ayudaban a financiar la revista Mito, ¿sí? Y también claro, Mito no es la primera revista que se publica en Colombia en términos literarios, pero fue la que más impacto tuvo. Y Mito, como tú dices, abrió la caja de Pandora. Y claro, una cosa es, digamos, nosotros, es como el mito de la caverna de Platón, ¿sí? Es muy distinto si tú has vivido siempre en la oscuridad, pero si después ves la luz, sabes que otro mundo es posible y hay cosas más bellas y más grandes. Y Mito fue lo que le hizo a Colombia, fue mostrar una parte de la luz y de lo que estaba pasando en el mundo y mostrarle también la valía que tenían los artistas colombianos.
porque siempre se consideraban que el arte o lo que se producía o la literatura que se hacía en Colombia era una literatura menor al lado de la literatura española o al lado de la literatura norteamericana, y Mito muestra que no. Y visto desde después, pues tenían toda la razón, pues tenemos un gran García Márquez, ¿sí? Tenemos a Álvaro Mutis, que son como dos de nuestros grandes referentes de la literatura a nivel mundial, y ellos estuvieron allí, en torno a Mito, y como Gabo dijo, con Mito comenzaron las cosas. Muchas gracias. Está muteado, gracias. Muchísimas gracias, Saúl Gómez, por esta increíble conferencia, de la cual no sabía muchísimas cosas y me dejó, yo que viví en Pamplona, reconocí muchísimos nombres de ahí. Eduardo Cotelamos, también pamplones. A todas las personas que nos acompañan en la transmisión, muchísimas gracias. Nos vemos a las 6 de la tarde con la presentación de La Caporala de Marialina Franco, y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Saúl, mil gracias por acompañarnos, también a Andrea, que tengan un excelente viaje, que vayan con bien, y nada, gracias a todos. La anterior es una de las actividades que forman parte de la Feria Internacional del Libro Arauca, FINLIAR, y el encuentro poético Luna de Arauca, un espacio dedicado a resaltar la riqueza cultural y literaria de nuestra región. Un evento apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y organizado por la Fundación Corocoras y la Fundación Colibrí. Agradecemos tu sintonía en Meridiano 70. Te invitamos a seguir explorando las maravillas que ofrecen nuestros escritores y poetas araucanos. Hasta la próxima, y que la literatura y la poesía continúen enriqueciendo nuestras vidas.